¿Cómo andan? Buenas tardes, profesora. Hola Daniel, ¿cómo va? Muy bien, gracias. Bueno, ahí veo que van saludando por el chat. La idea de la clase de hoy, como les comentaba en la guía de esta semana, la idea es continuar con el cronograma de la asignatura. Nos queda un poco desfasado porque justo tenemos la semana que viene el feriado que hubiese estado bien que podamos rendir el examen ya el viernes que viene para no hacer tan extenso que nos queden estos días en el medio, pero bueno, se nos va a hacer un poquito más largo. No obstante, voy a seguir con el programa de la asignatura. La unidad número 5 no entra en el examen porque ya corresponde y está más relacionado por los temas que vamos a ver a la segunda parte de la asignatura. ¿Cómo les fue la clase anterior? ¿Tienen alguna duda? Ya sé que estuvieron viendo con Emiliano finalizando la unidad número 4 y después hicieron práctica con él y la idea es que hoy hagan o finalicen, no sé si ya hicieron algo, el trabajo práctico integrador. ¿Tienen alguna duda puntual? No sé si quieren aprovechar para preguntarme algo, porque, bueno, como el viernes que viene es feriado y ya el otro viernes va a ser el día del examen. También entiendo que por ahí no se pusieron a revisar en profundidad toda la asignatura, así que no sé en qué estado se encuentran. Chicos. El resto de nadie tiene micrófono, todos los que están silenciados, nadie tiene micrófono para decir, sí, profe, siga con la unidad 5, no, profe, tengo una duda, algo. El trabajo práctico integrador está colgado en el Moodle. ¿No lo vieron? Pero eso lo van a hacer en la práctica de la tarde con Emiliano. El 3 no, ya hicieron el trabajo 4 y después es el práctico integrador. Ahí está, te lo está mandando una compañera. Bueno, entonces si no tienen dudas voy a comenzar con la unidad número 5. La unidad número 5 es una unidad muy cortita, es una unidad bastante fácil, donde lo que hace es introducir conceptos generales. La unidad número 5 se llama distribución del ingreso. Entonces, en esta unidad lo que vamos a hacer es un pequeño repaso de los mercados de factores. Después vamos a analizar los conceptos de distribución funcional y distribución personal del ingreso y cuáles son las políticas más representativas que utiliza el Estado para poder justamente lograr una distribución más equitativa entre los ciudadanos de un país. El principio básico de la distribución es que los propietarios de los factores productivos obtienen en general una renta o un valor igual al valor que añaden esos factores al proceso productivo, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de uno de los factores productivos que habíamos visto era el factor trabajo. Entonces, los trabajadores, a cambio de ese trabajo, obtienen un salario. En el caso teníamos también del resto de los factores productivos que tenían tanto como una renta o un alquiler que percibían por los factores productivos como capital, también un salario por el caso de las habilidades empresariales y demás. Entonces, acá tenemos que distinguir dos conceptos que muchas veces, depende cómo se utilicen, se pueden confundir. El primero de ellos es el concepto de riqueza. La riqueza es el valor de aquellos activos tangibles y financieros de un país, ¿sí? Activos tangibles y financieros. Financieros implica que no siempre son tangibles, cuando en el caso de que tengamos inversiones en el mercado de capitales, muchas veces no son tangibles. Y en el caso del concepto de ingreso, hace referencia al ingreso de los propietarios de los factores de producción.
es decir, aquella ganancia que obtienen por los factores de producción que ofrecen a las empresas. Entonces, ¿cuál es el asunto aquí? Tenemos que ver cuál es la distribución del ingreso de un país de acuerdo a la clasificación de distribución del ingreso, siendo funcional o personal. Y a su vez, cuáles son las políticas redistribuidas que se pueden implementar para lograr una distribución del ingreso más equitativa. Como habíamos visto, ¿se acuerdan? Esta es una diapositiva que ya vimos en las primeras clases, creo que fue en la unidad 1 específicamente, cuando comenzamos a hablar un poquito de la relación que había entre la interrelación entre el mercado de bienes y el mercado de factores. Tenemos que el mercado de factores son tanto todos aquellos factores que ofrecen ya sea ya sea la tierra, el trabajo, el capital o las habilidades empresariales, ¿sí? Y son aquellos recursos que se utilizan para producir bienes y servicios. Entonces, para el caso del factor tierra, lo que se obtiene a cambio es una remuneración, una renta a través de ese recurso, ¿no es cierto? El alquiler de una tierra, por ejemplo. ¿Qué tenemos que destacar? Que bueno, que son recursos de la naturaleza que pueden ser renovables y no renovables. ¿Sí? En el caso del salario, es la remuneración que obtienen las personas a cambio del factor trabajo, y dentro de esta remuneración se tiene en cuenta el tiempo y el esfuerzo que las personas dedican a producir esos bienes y servicios, tanto ya sea como el esfuerzo físico como el esfuerzo mental. Las rentas de capital hace referencia al alquiler específico de herramientas, de máquinas, de instrumentos, de edificios necesarios para el proceso productivo. Y los beneficios son aquellos, la remuneración, digamos, de las habilidades empresariales, que es el conjunto de recursos humanos que coordina y organiza el resto de los factores productivos. ¿Sí? Esta es una diapo que ya la habíamos visto, pero la vamos a retomar para esta primera parte de la unidad número 5, donde analizamos un poquito los factores de producción. También habíamos visto específicamente que eran las familias quienes vendían los factores de producción a las empresas y que las empresas compraban a cambio compraban estos factores de producción para su proceso productivo y a cambio le otorgaban a las familias distintas rentas y los bienes y servicios producidos en sus procesos productivos, en sus empresas, a través de la elaboración de determinados productos. Y en este flujo circular del ingreso habíamos visto que circulaban, digamos, bienes tangibles como también flujos monetarios. Bien, ¿qué cuestión tenemos que destacar respecto al mercado de factores? La demanda de los factores productivos podemos decir que es una demanda derivada. ¿Alguien me puede decir, o qué se les viene a la cabeza, por qué decimos que es una demanda derivada? ¿De qué puede derivar la demanda de factores? ¿Qué les parece? Chicos. ¿Puede ser el campo? ¿Por qué del campo? De Es la muy general, producción te en sí, estamos hablando de supongo. factores. A ver, dame un ejemplo un poco más preciso. Demanda de factores. Capaz que vos estás pensando en un factor específico. ¿De qué depende ese factor? Iván. Ahí la estoy pensando. Es que Porque los dijimos que los factores son como los insumos, digamos, necesarios para el proceso productivo para elaborar bienes y servicios. ¿No es cierto? Entonces, sí. hay dos cuestiones que son muy básicas de por qué dependen esos factores de algo más. Ese algo más, en realidad, es de la demanda final del bien a la cual van a formar parte.
¿no es cierto? Si es un bien muy demandado, se va a derivar en que se traslade una mayor demanda para ese insumo, para ese factor que necesito para elaborar el bien tan demandado, ¿no es cierto? Y Sí, también va a depender del valor que tengan los factores productivos, ¿no es cierto? De cuán necesario va a ser ese factor para el proceso productivo, de cuán indispensable sea. Porque recuerden también de que habíamos hablado de que existían bienes que podían ser complementarios o sustitutos, ¿sí? Entonces, el hecho de que sea un bien muy demandado y se traslade a que, por ende, haya una mayor demanda del factor necesario para el proceso productivo de este bien final, también va a depender de cuál es el peso que tiene ese insumo en el proceso productivo y de la cercanía que tenga de bienes sustitutos o de bienes complementarios, dependiendo del tipo de bien que estemos hablando. ¿Sí? Entonces, siempre que hablamos del mercado de factores, decimos que la demanda de estos factores es una demanda derivada, porque depende de algo más esa demanda, no solamente de oferta y demanda del propio bien, ¿sí? Sino que va a formar parte de un proceso productivo. Vamos a ver específicamente, con un poquito más de detalle que el resto de los factores, el caso del mercado de trabajo. Decimos que la demanda de trabajo está representada o constituida por la cantidad de personas que están dispuestas a contratar empresas, a contratar personas, por las empresas, digamos, estaba leyendo y pensando a la vez, a contratar personas a determinados niveles de salario, ¿sí? Entonces, todas esas personas que van a ser contratadas por las empresas a un determinado precio, que ese precio va a estar dado por el salario. También habíamos visto en las clases anteriores de que una empresa va a poder seguir contratando trabajadores siempre y cuando el producto marginal de cada trabajador sea positivo, por más que sea decreciente. ¿Recuerden eso? Que en el corto plazo, muchas veces, de acuerdo a cómo es la función de producción de una empresa, opera la ley de rendimientos marginales decrecientes. Es del corto, porque en el corto plazo solamente podemos variar uno de los factores. Y el factor que podemos variar es el factor trabajo. El factor capital permanece fijo. Entonces, la cantidad de trabajadores que va a contratar una empresa va a ser aquella hasta que el producto marginal de cada trabajador sea nulo. Ya luego de cuando el producto marginal empieza a ser negativo, no contrata más. Pero a su vez, eso va a coincidir de que el producto marginal tiene que ser mayor al costo marginal. ¿Por qué? Si no estaría teniendo pérdidas. Porque si lo que le agrega, el valor agregado de tener un trabajador más a la empresa, tiene que ser mayor a lo que le cuesta a la empresa tener ese trabajador. ¿Sí? Entonces, eso estaría genial en la teoría, pero eso, en realidad, depende del salario, de la productividad y del precio de los bienes. Entonces, el mercado de factores tiene un funcionamiento que es mucho más complejo que el mercado de bienes y servicios finales, ¿sí? Porque estamos hablando de una demanda derivada. Entonces, seguimos. Si analizamos el lado de la oferta, podemos decir que por el lado de la demanda dijimos que eran la cantidad de personas que las empresas iban a contratar, ¿sí? A un determinado precio. Ahora, la oferta de trabajo va a estar dada por la cantidad de personas que están dispuestas a trabajar a esos precios. Y esos precios son los salarios, ¿sí? Entonces, ¿de qué va a depender la oferta de trabajo? Del salario y del tamaño de la población. Y ahí yo puse una sigla que es PEA. PEA significa población económicamente activa. ¿Sí? Todos estos conceptos, en realidad acá puse solamente la PEA, pero en la unidad número 6 vamos a desarrollar todos estos conceptos con los que trabaja el INDEC. El INDEC, ustedes saben que es el Instituto Nacional de Censos y Estadísticas de Argentina,
donde lo que hace es, bueno, ir compilando información de forma desagregada, digamos, de acuerdo a determinados grupos sectoriales, ¿no es cierto? Y de acuerdo a determinadas poblaciones objetivos. ¿Por qué es importante tener en cuenta el tamaño de la PEA al momento de hablar de la oferta de trabajo? Porque la PEA, que es la población económicamente activa, está compuesta por las personas que aportan su trabajo, ¿no es cierto? Ya sea que lo consigan o no, sino que son aquellas que estarían dispuestos a producir los bienes y servicios. ¿Sí? O sea, que estén desempleados, no estén desempleados o no, es otra cuestión. Pero la económicamente activa incluye a todas esas personas que están dispuestas a aportar su trabajo para producir bienes y servicios, ¿sí? En un determinado periodo de referencia. Así es como lo define el INDEC. Entonces, en función a cómo sea el tamaño de la población, un determinado porcentaje seguramente va a estar dado por la oferta de trabajo para determinados rubros. Entonces, ¿qué podemos decir en el mercado de trabajo? Bueno, que justamente este mercado tiene un efecto muy particular respecto a cómo es la curva de oferta del mercado de trabajo. ¿Y por qué? Bueno, justamente porque aquí operan dos efectos contrapuestos. Dos efectos contrapuestos cuando aumenta el salario. Y ahora vamos a ver qué son esos efectos contrapuestos. Uno es el efecto ingreso. Nosotros, si nos imaginábamos una curva de oferta del mercado de bienes y servicios, ¿qué decimos? Que si aumenta el precio del bien, aumenta la cantidad ofrecida del bien. Por eso hablábamos siempre que tiene una pendiente positiva, ¿no es cierto? Recuerdan que teníamos que a medida que aumenta el precio, aumenta la cantidad, entonces vamos uniendo los puntos de forma que se traza en general una línea o una curva con pendiente positiva. Más es más, digamos, ¿no? Aumento del salario, aumenta la cantidad de horas trabajadas debido al aumento en el nivel de ingreso. Ahora, yo les hago una pregunta. Si a ustedes les aumentan el ingreso, ¿ustedes están dispuestos a trabajar más? ¿Ahí me contesta? No lo veo muy. Ahí dice el aumento del salario aumenta la cantidad de horas trabajadas debido al aumento de ingreso. Sí. Pero si te aumentan el salario, o sea, a ver, lo que pasa es que depende por qué te lo aumentan también. Si te lo aumentan porque hay un ajuste por inflación como hay ahora, o sea, que se requiere que se aumente porque se tiene que ajustar por la situación inflacionaria, no hay un aumento de horas de trabajo ahí. O sea, hay un ajuste en el número nada más. Bueno, pero dejemos esa cuestión de lado. Está bien lo que vos estás diciendo, pero acá no entremos en ajustes ni nada, porque acordémonos que el tema de inflación y esto que pasa, que vemos nosotros que vivimos en Argentina, es muy puntual en Argentina. Y esto es como que vamos a analizar teoría económica básica, digamos, sin ninguna complicación. Correcto. Lo que pasa es que no entiendo por qué si me aumentan el salario, me aumentan las horas trabajadas. Es una pregunta que yo les hago a ustedes. Si, por ejemplo, vamos a suponer, como es Daniel, si vos, Daniel, ponele que haces un servicio de mantenimiento en una escuela donde trabajas 4 horas por día y cada hora te la pagan 400 pesos. ¿Estamos? Esa es una situación inicial. Ahora, la cantidad el precio de la hora aumentó a 500. Vos tenés la posibilidad de, en vez de trabajar 4, trabajar 5. Podés aceptar, porque sí, pucha, sí, me pagan re bien la hora, me están pagando 500 mangos la hora, más vale que agarro otra horita más, son unos mangos extra. Y, ay, Daniel, necesitamos también que vengas a la noche para hacer un trabajo de portería. ¿Venís otra hora más? Sí, otros manguitos más. Entonces,
aumenta el precio, aumenta el salario, aumenta la oferta de trabajo, porque vos vas a estar mucho más dispuesto a trabajar en ir a abrirle la puerta de un colegio de trabajo de portería a la noche, vas a estar mucho más dispuesto si te pagan 500 pesos que si te pagan 300. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Correcto. Bien. Entonces hay una relación positiva entre el ingreso y la oferta de trabajo. Pero ¿qué pasa? Sigamos con este mismo ejemplo. Ay, Daniel, hay otro curso también, que vos tenés que venir en vez de las 5 horas que venías a la mañana, más las 2 que venías a la noche, un curso en el medio, no sé qué. Vos decís, bueno, pero ¿cuántas horas? Y 3 horitas más. Capaz que lo haces un tiempo, porque tenés ganas de aumentar tu ingreso, porque estás en una determinada etapa de tu vida y demás. Pero ¿lo vas a hacer toda tu vida? Que porque el precio del trabajo te parezca bien y ya tengas satisfechas tus necesidades básicas, ojo, esto es una aclaración importante, ¿vas a estar siempre a mayor precio, mayor oferta? ¿O va a llegar un punto de tu vida donde vas a decir, bueno, pero también tengo que tener unas horas, no sé, para atender a mis hijos, para poder ir al gimnasio, para dedicarme a hacer otra actividad? ¿Sí? Entonces acá lo que nosotros llamamos el efecto contrapuesto, que es el efecto sustitución. ¿Sí? El aumento del salario hace que justamente disminuzca la cantidad de horas trabajadas. ¿Por qué? Porque vos decís, y ya no necesito seguir sumando, me la están pagando bien, trabajo las horas que tenía y ya con eso ahora dedico parte de mi tiempo al ocio. ¿Se entiende? Entonces, la curva de oferta del mercado de trabajo tiene una forma como la que vemos en el gráfico. En un principio, que no es un principio, digamos, está relacionado con el tiempo, digamos, a mayor salario, mayor cantidad de horas ofrecidas, pero llega un punto donde las personas comienzan a sustituir la cantidad de horas trabajadas por ocio. Y es a partir de entonces cuando cambia la pendiente de la curva de oferta individual de trabajo. ¿Sí? Este es un efecto que en realidad está probado porque se da en la realidad donde opera tanto el efecto ingreso como el efecto sustitución. Son efectos contrapuestos que hacen que cambie la pendiente de la curva de oferta y del trabajo. ¿Sí? Entonces, vamos a ver qué pasa con los desequilibrios en el mercado de trabajo. Acá volvemos a la parte de pendiente positiva normal de oferta y utilizamos el primer trámite porque siempre estamos trabajando con economías simplificadas. Entonces, si tenemos que el equilibrio de un mercado, al igual que en el mercado de factores, lo vamos a ver del mercado de bienes y servicios, lo vamos a ver en el mercado de factores, se da cuando se da en el punto de intersección entre la oferta y la demanda. Entonces, tenemos la curva de oferta de trabajo y la curva de demanda de trabajo. En el punto en el cual se juntan ambas, nos dará el salario de equilibrio para este mercado de factores. ¿Sí? Y a este salario veremos que hay una determinada cantidad de equilibrio. Es la cantidad de trabajadores que hay en este mercado. Los desequilibrios se daban cuando, al igual que en el mercado de bienes y servicios, habían precios, en este caso salarios, mayores o menores a los equilibrios. Fíjense, vamos a trabajar con un salario de 15 pesos la hora. Si el salario es de 15 pesos la hora, podemos observar que hay mucha más oferta que demanda, porque la gente quiere trabajar más a este precio. Hay un excedente de personas que quieren trabajar, por ende hay desempleo. ¿Sí? Sin embargo, si trabajamos con un salario de 4 pesos la hora, fíjense que muchas empresas quisieran contratar a trabajadores por 4 pesos, pero muy pocas personas están dispuestas a ofrecerse a ese nivel de salario. Por lo tanto, hay escasez en el mercado de trabajo. ¿Sí? El proceso de ajuste se da de la misma forma que lo vimos en la unidad anterior.
¿sí? Esto lleva a que por las fuerzas del mercado se llegue a un equilibrio que es cuando el salario es de 8 en este ejemplo. ¿Estamos? Entonces, de acuerdo a lo que vimos recién y a lo que estuvieron viendo en las últimas clases, ¿pueden decir que el mercado de trabajo es un mercado de competencia perfecta? ¿Qué les parece? Bueno, un mercado de competencia perfecta tiene un montón de características que no se condicionan con las mismas del mercado de trabajo. Por lo tanto, el mercado de trabajo no es un mercado de competencia perfecta, justamente porque todos los trabajadores son distintos, los bienes y los servicios que se ofrecen, o sea, la prestación es diferente, no son homogéneos. La demanda está atomizada, acá hay mucha demanda, hay demasiada demanda, que es diferente a lo que pasa en el mercado de competencia perfecta, donde se da un equilibrio de forma más armónica, y las empresas tienen un poder dominante en este caso, que justamente el precio del trabajo, que es el poder de fijar el salario que van a pagar a sus empleados. Por supuesto de que todas estas características que estoy diciendo acá, de que hacen que el mercado de trabajo no sea un mercado de competencia perfecta, no son totalmente determinantes, y ahora vamos a ver, ahora o en un ratito, justamente el hecho del poder de las empresas al momento de fijar los salarios. Pero ahora lo vamos a ver en un ratito. Que justamente con el efecto que tienen los sindicatos en el mercado de trabajo. Los sindicatos en general son una organización que lo que hacen es agrupar a los trabajadores de determinados rubros con el objetivo de defender sus intereses económicos, profesionales y sociales, a fin de que cada trabajador tenga un mayor bienestar. Ese es el objetivo general de los sindicatos. Después podemos estar a favor o en contra de qué es lo que hace cada uno. Pero en general ese es el objetivo: mejorar las condiciones de vida de los trabajadores, velar por el cumplimiento de las leyes, de las normas de seguridad e higiene y demás. Pero también se encargan de establecer los salarios mínimos. Entonces, eso genera muchas veces que las imperfecciones del mercado de trabajo sean mucho más difíciles de corregir. En el caso de la imperfección de los salarios mínimos, fíjense que, a ver si puse la diapo, en el caso de los salarios mínimos sería este caso. Si en el mercado de trabajo intercede un sindicato donde dice que en realidad el precio que deben de cobrar los trabajadores, en vez de ser de 8, como sería el salario de equilibrio, consideran que tiene que ser de 10, lo que se genera es desempleo. Y esta es una de las imperfecciones que, mediante la intervención de los sindicatos, es muy difícil de subsanar mediante la intervención estatal. Y ahí comenzaríamos con un revoleo de responsabilidades sin fin, digamos. Pero bueno, la idea es introducir el concepto general de cuáles son los principales desequilibrios que se generan, por ejemplo, en el caso de los sindicatos cuando establecen salarios mínimos. Otra de las cuestiones que hacen los sindicatos es el caso de establecer cupos respecto a la oferta de trabajo. Esto se da en determinados sectores y tienen sus justificaciones de acuerdo a cada sindicato, pero lo que hacen es decir, bueno, no pueden haber tanta cantidad de trabajadores que estén atomizados, que trabajan de determinada forma, y lo que hacen es pujar para que exista una reducción de la oferta de trabajo. De esa forma, lo que generarían, por supuesto, es un aumento en el nivel de sueldos, pero a su vez generaría que la cantidad de trabajadores en el mercado sea menor. Y por lo tanto, también
en función a cómo determinen que sea el salario, si continúa siendo un salario de 10 o siguen estableciendo un salario mínimo, se generarían nuevos desequilibrios en el mercado de trabajo. Bien, esas son las principales características que podemos mencionar respecto al mercado de factores, específicamente el mercado de trabajo. Analizamos un poquito cómo funciona la oferta y cómo funciona la demanda y cuáles son las principales imperfecciones. Ahora bien, otro de los factores que analizamos es el mercado de la tierra o de los recursos naturales. En general, podemos decir que la oferta del factor tierra se considera fija. Por eso se dice, fíjense que igualmente yo pongo, se considera fija, por eso es que la curva de oferta es completamente inelástica. Siempre se habla de curva de demanda y curva de oferta, por más que son rectas, ¿sí? Porque en la realidad no son ni tan rectas ni tan curvas, pero es una forma simplificada para poder explicar los principales conceptos económicos. Entonces, como la cantidad de tierra que hay, porque en general la tierra es un recurso no renovable, es una cantidad fija, por lo cual la oferta la representamos de forma vertical, de forma inelástica, una pendiente inelástica. Y fíjense que el precio de la tierra, al cual llamamos renta, va a variar de acuerdo a la demanda que haya de ese factor. Si aumenta la demanda del factor tierra, por ende va a aumentar el precio de equilibrio del mercado de la tierra. ¿Sí? En este caso, consideramos solamente que pueden haber movimientos hacia el alza cuando la demanda se traslada hacia la derecha, o cuando la demanda se reduce, se traslada hacia la izquierda, disminuye el precio de equilibrio. Bien, otro de los factores que vimos es el mercado de capitales. Cuando hablamos de mercado de capitales, podemos hacer referencia tanto al capital físico como al capital financiero. Respecto al capital físico, en general hacemos referencia a aquel stock de bienes de producción que contribuyen a la producción de los bienes y servicios, ¿sí? Son todas aquellas herramientas, maquinarias, todos aquellos capitales que insumen en la producción, que son necesarios para el proceso productivo. Entonces, los podemos dividir en categorías, aquellos que sean equipos, que incluyen los bienes de consumo duraderos, aquellos que hacen referencia a estructuras, a las fábricas, a los edificios, a los galpones y demás, y a las existencias. A las existencias haría referencia a la cantidad de bienes y servicios ya producidos que tengan en stock, que constituyen y forman parte del capital físico. Entonces, podemos decir que los stocks de capital pueden aumentar cuando una empresa hace una inversión, o bien los stocks de capital pueden disminuir a lo largo del tiempo cuando se deprecia el capital físico. Es decir, cuando la depreciación hace referencia a esa pérdida de valor, a ese desgaste del capital físico que sufre a lo largo del tiempo. ¿Sí? Entonces, cuando decimos que aumenta el stock de capital, bueno, es porque hay una cantidad determinada de stock acumulado que suponemos que en el corto plazo se va a vender, pero de momento es una inversión. ¿Sí? Pero si existe un determinado plazo en el cual ya comienza a transformarse ese bien o ese servicio, empieza a desgastarse ese bien y por lo tanto se incurre en una depreciación de los bienes. Fíjense, nosotros cuando analizamos el proceso productivo de bienes y servicios, hicimos siempre una distinción entre lo que era el corto y el largo plazo. Dijimos siempre que en el corto plazo el único factor que varía es el factor trabajo. Por lo tanto, en el caso de la cantidad de capital, en el corto plazo puede considerarse fija. Y podemos representar el mercado de capitales de corto plazo como esta línea turquesita, como la oferta de mercado de capitales, y está la demanda. Pero en el largo plazo consideramos que ya la oferta
de factores, del factor capital, tiene pendiente positiva. ¿Sí? Este es un gráfico que así a simple vista, sin una explicación, no tendría sentido alguno, porque estaría mal, solamente que estoy mostrando cómo sería el equilibrio de mercado de corto plazo, en este caso donde el precio sería de 3, donde la cantidad está fija de 10, o bien un mercado de largo plazo donde la oferta de capital tiene pendiente positiva y el equilibrio de mercado se da con un precio de 1,5, supongamos, y por una cantidad de 18 unidades. ¿Estamos? Y otra de las distinciones que hacemos respecto al recién estuvimos viendo mercado de capitales, y este gráfico corresponde al capital físico. Cuando hablamos de mercado de capitales puede ser capital físico o capital financiero. Respecto al pago de capital financiero, se realiza mediante la tasa de interés. ¿Sí? La tasa de interés es el precio del dinero. Si yo tengo una determinada cantidad de dinero y la quiero invertir, puedo decir, bueno, a ver, ¿cuál es el precio que me vas a dar por este dinero? ¿No es cierto? ¿Cuánto me vas a dar por esto? Yo te lo presto un tiempo, ¿y cuánto me das vos a cambio? Eso es lo que nosotros llamamos comúnmente la tasa de interés. ¿Qué es la diferencia que tenemos que tener en cuenta? Bueno, que son distintas tasas de interés en función a si estemos incorporando o no el efecto de la inflación. Si estamos hablando de un tipo de interés nominal, es el tanto por ciento que expresa el valor del costo total del dinero en una operación de préstamo, de rentabilidad o lo que fuera, en una operación concreta, ahorro o inversión, ¿sí? Un tanto por ciento. Ahora, si queremos analizar cuál es la tasa de interés real, lo que hacemos es restarle la tasa de inflación a la tasa de interés nominal. ¿Por qué hacemos eso? Bueno, acá abajo está la explicación. Dice, es decir, una parte de los intereses que se pagan por un préstamo o se perciben por un depósito va a estar destinada a compensar la pérdida de poder adquisitivo, ¿no es cierto? Porque hay una pérdida del valor del dinero en el tiempo. Y por lo tanto, no constituye realmente ni un costo ni un rendimiento. Por eso muchas veces hablamos de la tasa de interés real, que es cuando le restamos el efecto de inflación a la tasa de interés nominal. ¿Alguna duda? No, pero Bueno, con esta pequeña descripción de estos tres mercados, terminamos la primera parte de la unidad número 5, que hace referencia a la descripción de los mercados de factores. Bueno, acá me faltaba una diapo, perdón, que está relacionado con lo que vimos recién del mercado de capitales financiero, que en realidad la oferta de capital financiero proviene del ahorro, en realidad es cuando yo pongo en el banco, podríamos decir, una determinada suma de dinero, y la demanda va a depender de la tasa de interés, del precio de dinero y del rendimiento que se espera obtener. La demanda puede pensarse como por parte de cuando una persona va a solicitar un préstamo al banco, va a depender que lo tome o no de cuánto le va a costar después devolver ese dinero, porque va a tener que devolver el capital financiero que pidió más el precio de haberlo prestado, ¿sí? Y en general, cuando uno va a depositar dinero en un plazo fijo para un ahorro y demás, lo que tiene en cuenta también es la tasa de interés la cual le van a pagar. Entonces, muchas veces el concepto de autofinanciación tiene en cuenta el concepto del costo de oportunidad. Bueno, ¿cuál es el costo de oportunidad? ¿Me conviene o no ingresar al mercado de capitales? ¿Y de qué va a depender? Justamente de cómo sean las tasas de interés. ¿Sí? De lo mismo estaríamos hablando en el caso de solicitar un préstamo o no, de cuán rentable es la inversión para la cual solicito un préstamo, cuánto me va a generar a mí
esa inversión y cuánto le voy a tener que pagar al banco por haberme endeudado para una determinada inversión. ¿Sí? Entonces estas son cuestiones que hay que tener en cuenta al momento de analizar específicamente el mercado de capitales financiero. Bien, como les había comentado en un principio de la clase, esta clase se llama, esta unidad se llama distribución del ingreso. La distribución del ingreso tiene dos clasificaciones, que es la distribución funcional y la distribución personal. La distribución o el ingreso, en realidad el ingreso de un país o de una familia, es el ingreso que reciben los propietarios de los factores de producción en una determinada economía. Es decir, la retribución que obtienen a cambio del trabajo, del capital y de la tierra. ¿Sí? Entonces, hacemos dos distinciones muy importantes. La primera de ellas es la distribución funcional, que hace referencia a cómo se distribuye ese ingreso que reciben cada una de las familias entre los factores de la producción. Entonces, esta distribución se determina en el mercado a través de la oferta y la demanda de los factores productivos. En cambio, la distribución personal o familiar hace referencia a cómo se desagrega el ingreso de acuerdo con lo que percibe cada familia o cada persona, independientemente de dónde provenga, independientemente de cuál sea el factor productivo que le está dando ese ingreso. ¿Sí? Vuelvo a repetir por las dudas. Tenemos la distribución funcional, que hace referencia a cómo se distribuye el ingreso entre todos los factores de producción. ¿Sí? Entre los factores de producción. Y la personal es cómo la familia desagrega ese ingreso sin tener en cuenta de dónde proviene. ¿Estamos? Ambas distribuciones son importantes y vamos a ver por qué. Fíjense, acá hay un grafiquito que nos muestra la participación de la distribución funcional. Así a simple vista pueden decir, ¿y esto qué significa? Fíjense que acá es un gráfico que en realidad desde el año 2011 o 2012 que presentó en un informe de la CEPAL, y lo estuve buscando a ver si estaba más actualizado y no lo logré encontrar, pero sí que me gusta ponerlo para este caso porque nos muestra justamente la participación salarial en el Producto Bruto Interno a costo de factores o precios básicos, que es una forma de medirla, en cada una de las economías. ¿Sí? Fíjense que acá nos está representando qué porcentaje del Producto Bruto Interno, que es una de las formas, el PBI ya lo vamos a desarrollar bien en la unidad que viene, pero qué porcentaje del precio del factor trabajo está constituido cuánto pesa en el PBI. ¿Sí? Y acá lo vemos en términos comparativos en cada uno de estos países. Fíjense que es muy, muy loco, ¿no es cierto?, lo que nos pasa acá en Argentina. Primero que todo, a diferencia, si bien todos tienen una tendencia un tanto oscilante, en el caso de Argentina es tremendo, y miren, quiero destacar algo que se nota en el 1983, la caída de la participación del salario, que fue acá en el 83 y en el 89, que son dos puntos impresionantes, el 89 con la hiperinflación, de la caída real del salario y por ende la participación salarial en el PBI. ¿Sí? Entonces, justamente con la distribución funcional lo que hacemos es analizar la participación de cada uno de los factores en el ingreso. Y cuando hablamos de la distribución personal, dijimos que se desagregaba el ingreso de acuerdo a lo que percibe cada familia o cada persona
con independencia del lugar de donde los reciben, ¿no es cierto? Porque puede suceder de que una familia recibe un ingreso mensual de, no sé, 100.000 pesos al mes. Bueno, pero todos esos 100.000 pesos, ¿son del salario del jefe de hogar? Bueno, no. 50.000 representan el salario del jefe de hogar, 25.000 de un alquiler de un localcito, y los otros 25 de un invento, de, no sé, transferencias, bueno, acá, transferencias del gobierno, que son un subsidio también que recibe, una transferencia de los beneficios que tiene por becas a la escuela de los chicos. ¿Sí? Entonces, de esa forma, independientemente de cómo se esté desagregado, constituyen el total del ingreso personal de una familia. Ahora, ¿cuál es el ingreso personal disponible? Y bueno, es el ingreso personal menos los impuestos. Podríamos decir los gastos, pero los gastos serían muy distintos dependiendo del tipo de familia que estemos hablando. Vamos a suponer menos los impuestos, que es la definición general. Y la riqueza hace referencia al valor de todos los bienes tangibles o financieros que tengan las personas. Entonces, vamos a ver cómo se relacionan todos estos conceptos. Fíjense, si tenemos en cuenta, fíjense, acá tenemos una producción de un bien y un servicio. La distribución funcional va a estar dada por, perdón, la distribución funcional va a estar dada por el pago de cada uno de los factores productivos que interceden en el proceso productivo. Estos factores productivos tenemos el salario, los alquileres, los beneficios y demás. ¿Cómo se forma la distribución personal? Bueno, la distribución personal es lo que reciben cada uno de los hogares. En realidad, ¿de dónde reciben? Bueno, del pago de los distintos factores. ¿Sí? Los distintos factores que forman parte del proceso productivo. ¿Estamos? Bien, ¿alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? ¿Vamos bien? Sí, profe, vamos bien. Bien. Y ahora, otro de los conceptos que vamos a introducir para poder medir la distribución personal del ingreso es el concepto de la curva de Lorenz. La curva de Lorenz es una recta que lo que hace es medir la igualdad absoluta en la economía de un país. Fíjense, ¿por qué digo que esto es de esta forma? En realidad lo que hace es comparar a la igualdad absoluta con los términos reales. Porque lo que hace es medir la variación de los ingresos entre las familias. En este caso, me expresé mal recién cuando dije mide la igualdad absoluta. En este caso, el que puse es un ejemplo de igualdad absoluta, ¿sí? Porque en este caso lo que hace es medir, bueno, el 20% de la población recibe el 20% de los ingresos de un país. Entonces, marcaríamos un puntito aquí. El 40% de la población recibe el 40% de los ingresos de un país. El 60% de la población recibe el 60% de los ingresos del país. El 80% de los ingresos es concentrado por el 80% de la población. Y lo mismo para el 100%. De esta forma, si unimos los puntos, podemos decir que tendríamos una economía totalmente igualitaria, ¿sí? Donde hay una igualdad absoluta, ¿sí? Donde se concentra el 20% de la población, 20% de los ingresos. Es muy difícil que esto sea así en realidad. Pero este es el término, o sea, es necesario tener un ideal para poder comparar con lo real. Entonces, antes de pasar a ver el concepto específico de la curva de Lorenz, que si bien ahí ya vimos en términos generales qué es lo que quiere relacionar, que es porcentaje de población con porcentajes de ingresos obtenidos, vamos a hacer un pequeño ejercicio. A ver, si tenemos dos personas en un país, un obrero que gana 7.500 pesos por mes y un empresario que también gana 7.500 pesos por mes, ¿cuál es el ingreso promedio?
7.500. 7.500, ¿no es cierto? Los dos ganan lo mismo, así que sumamos los dos, dividimos 2 y nos dan 7.500. Ahora, si ahora suponemos que el obrero gana 3.000 pesos y el empresario gana 12.000, ¿cuál es el ingreso promedio? 7.500 también. 7.500. Entonces, si suponemos que estas son dos economías distintas, ¿podemos decir que existe una distribución equitativa del ingreso en esta economía? No, en la segunda no. En la segunda no, ¿no es cierto? A pesar que uno muchas veces contempla en general el ingreso promedio de la población. Y sin embargo, en este caso tendríamos que tener en cuenta cuál es la distribución del ingreso personal que tiene esta economía. ¿No es cierto? Fíjense que en el segundo caso es mucho más inequitativa que en el primer caso. Ahora bien, vamos a ver qué pasa. Si suponemos ahora que tenemos 5 personas en un país con sus respectivos ingresos, una situación inicial A. Tenemos un empleado de comercio, un obrero, un comerciante, empleado público y un empresario, donde cada uno ganan 10.000 pesos, por lo tanto, la producción, el ingreso total de la economía es de 50.000 pesos. Como vemos que cada uno de estas personas cobran lo mismo, y justamente son 5, podríamos decir que la participación en los ingresos, perdón, puse otra idea porque ya se me fue acá abajo esto, pero quiero marcar esto. La participación de los ingresos sería del 20%, ¿no es cierto? El empleado de comercios tiene el 20% de los ingresos, el obrero el 20%, el comerciante el 20%, empleado público otros 20% y el empresario otros 20%. Por lo tanto, si tendríamos que realizar la curva de Lorenz, lo que hacemos es analizar, realizar la suma acumulativa de cada una de las personas que integran la economía. Fíjense, el primer 20% cobra 10.000 pesos. 20% de la población cobra 10.000 pesos, que es el 20% del ingreso, porque no nos olvidemos que teníamos un promedio de 10.000. ¿Estamos? El otro 20% ya empieza a ser el acumulativo, 20 más 20. El 40% de la población percibe el 40% del ingreso de la economía. Ahora, teníamos 40 más estos 20, 60. El 60% de la población concentra el 60% del ingreso. Y así sucesivamente, de forma tal que vemos que en esta situación inicial es totalmente equitativa. Ahora bien, en esta situación B tenemos a las mismas personas que integran una economía representativa, el empleado de comercio, obrero, comerciante, empleado público y empresario, con distintos niveles de ingreso. Fíjense, entonces, tenemos la participación de las personas, que sigue siendo de un 20%, cada una, porque hay una de cada tipo de empleo, y tenemos que la suma, el total de los ingresos de esta economía, siguen siendo 50.000 pesos, pero están distribuidos de otra forma, no están totalmente distribuidos de la misma forma que la situación. Entonces, ¿cuál es la participación de los ingresos para cada trabajador? Bueno, tenemos que el total son 50.000 pesos, representaría el 100%. ¿Cuánto nos representan? 4.000 pesos para el caso de los empleados de comercio, el 8%. ¿Sí? ¿Cuánto nos representan? 5.000 pesos para el caso de los obreros respecto a 50.000, que sería el 100%, el 10%. ¿Sí? Y así sucesivamente. 7.000 pesos que cobran los comerciantes es lo mismo que el 14% para el caso de esta economía, considerando que siempre el 100% de la población, de los ingresos, está dado por este total. Entonces, esta es la participación en los ingresos que tenemos. Y acá hacemos la suma acumulativa.
Entonces, si ahora tuviéramos que graficar la curva de Lorenz, fíjense que lo que seguimos haciendo es relacionar la cantidad de personas, estos porcentajes con la cantidad de personas, con el ingreso que reciben esos porcentajes, ¿sí? En ese caso, fíjense que si queremos hacer la curva de Lorenz, ya deja de ser una línea recta como la línea turquesa, que era la del caso A. Si empezamos a dibujar esto que tenemos, el 20% estaría dado por el 8, tendríamos un puntito acá, el 40% estaría dado por el 18%, un puntito acá, el 60% estaría dado por el 32%, sería un puntito aquí, y así sucesivamente trazamos la curva de Lorenz, que es esta línea azulcita, que representa la distribución del ingreso de la situación B. ¿Sí? En este caso vemos cómo se distribuye el ingreso en una economía simplificada de 5 personas. Entonces, a simple vista lo que podemos decir es que la situación A es equitativa y en cambio en la situación B existe un cierto grado de desigualdad entre las personas de esa economía. ¿Sí? Entonces, pero bueno, nada, acá estamos viendo que existe una desigualdad. ¿Qué es lo que tenemos que analizar para poder sacar más información de la curva de Lorenz? Deberíamos analizar cómo está conformada este área. Me voy a volver. Es todo este área, ¿no es cierto? Cuanto más grande sea esta diferencia, cuanto más panzona sea la curva de Lorenz, mayor va a ser la desigualdad, ¿sí? Y cuanto más chiquita sea la curva de Lorenz, más cerca va a estar de que sea una economía totalmente igualitaria, que haya una correcta distribución del ingreso. Entonces, para eso lo que hacemos es recurrir al cálculo del coeficiente de Gini. En el coeficiente de Gini lo que hace es medir el área que hay entre la recta de igualdad de la curva de Lorenz, que es la igualdad absoluta, y la curva que se obtiene de cada una de las economías. Entonces, todo lo que vemos pintadito de naranja acá, nos estaría diciendo, nos estaría dando el coeficiente de Gini, y lo que podemos observar es que ese coeficiente de Gini va a variar entre 0 y 1. Es decir, si el coeficiente de Gini es 0, implica que no hay desigualdad. Y cuanto más cerca a 1 sea, implica que es una economía muy desigual. ¿Sí? Es entre 0 y 1. Nos está dando el porcentaje de desigualdad en la población que uno esté analizando. Fíjense siempre que las variables que analizamos es población e ingreso. ¿Sí? Vemos cómo determinado porcentaje de la población concentra un determinado porcentaje de ingreso. Entonces, fíjense en estos casos. Decíamos que el coeficiente de Gini está calculado por la diferencia entre la curva de Lorenz y la ideal y la real, ¿no es cierto? En el caso, vamos a analizar cómo se interpretaría. En el caso del punto 1, nos estaría diciendo que el 60% de la población, cada aquí, concentra el 60% del ingreso. En el caso del punto 2, el 60% de la población concentra el 40% del ingreso. Y en el punto 3, el 60% de la población concentra el 20% de los ingresos. Fíjense que a medida que nos alejamos de la curva de Lorenz ideal, de igualdad absoluta, estamos hablando de que estamos en economías más desiguales. Acá hay un mapita que me gusta ponerlo, porque es un mapa que hace todos los años en Banco Mundial, donde muestra el índice de Gini para todo el mundo. Y la escala está representada por aquellos países que están pintados de más claritos, son aquellos que representan economías más equitativas, más igualitarias,
y aquellos que están pintados de azul más oscuro son los que presentan una mayor diferencia entre las distribuciones del ingreso. Y los que están pintaditos en grises son con los cuales no se tiene información respecto a cómo es la distribución del ingreso. Fíjense, en el caso de Argentina, que nosotros estamos entre un 45,5 y 50% de coeficiente de Gini, por lo que nos dice que la mitad de la población se encuentra, o sea, la mitad de la población se encuentra de forma que está mal, tiene una mala distribución del ingreso, podríamos decir. Y acá también esta es información bajada del Banco Mundial, donde lo que hacemos es, bueno, acá les puse los datos que se tenían para el caso de Argentina, de cómo es el PBI en millones de dólares, el PBI per cápita, el crecimiento del PBI, y para que vean que el coeficiente de Gini es un índice muy utilizado, y si lo comparamos con otros países, estamos siempre en la media, digamos, entre un 40 y un 50% es el coeficiente de Gini. Por supuesto que, por ejemplo, si nos comparamos contra Sudáfrica, estamos mucho mejor, pero estamos mucho peor si en el caso que nos comparemos con Alemania, donde vemos que el coeficiente de Gini es mucho más chiquitito, ¿sí? Donde hay una distribución del ingreso mucho más pareja. Bien, ¿alguna duda hasta acá? No, profe. Bien, No. teniendo en cuenta entonces lo que vimos hasta ahora y de la importancia de la distribución del ingreso, ya sea de la distribución personal como funcional del ingreso, vimos la principal herramienta para poder medir la distribución del ingreso. Ahora lo que se tiene que tener en cuenta es, bueno, ¿qué es la política distributiva? La política distributiva en realidad son todas aquellas medidas del gobierno que tienen como propósito modificar la distribución de los ingresos de forma tal que la distribución de los ingresos sea más equitativa, que sea más igualitaria para todos los ciudadanos, ¿sí? De eso se basa la política distributiva o de distribución, ¿sí? De forma de lograr un mejor nivel de equidad. Entonces, este cuadrito, recuerdan que lo habíamos visto, donde analizamos al principio de la clase la participación de las familias que le daban a las empresas los factores productivos y las empresas le daban a la familia los bienes y servicios elaborados y también le pagaban a cambio de esos factores productivos, a través de la renta o del salario. Y ahora lo que hacemos es destacar la participación del Estado para poder lograr e intervenir mediante las políticas redistributivas. ¿Cómo interviene el Estado? Bueno, primero captando impuestos por parte de las familias y por parte de las empresas. Y luego, esos impuestos vuelven, se supone, de alguna forma hacia estos sectores. Para las familias, a través de lo que el Estado llama transferencias, y para las empresas, a través de subvenciones. ¿Sí? Y ahora vamos a ver qué significan cada uno de estos conceptos en detalle. Los principales instrumentos con los cuales cuenta el Estado para poder hacer políticas distributivas es el primero, el sistema impositivo. El sistema impositivo es a través de los impuestos que le cobra a cada uno de los sectores. Y estos impuestos los podemos clasificar en impuestos directos o indirectos. Un ejemplo de impuestos directos, pero que no son distributivos, es el caso del IVA. ¿Qué pasa con el IVA? Es un impuesto que se le cobra de un tanto por ciento a los bienes y servicios. Pero se les cobra el mismo porcentaje a todas las personas. No es que se les cobra distinto IVA a las personas de ingresos altos que a las de ingresos bajos. Y otro caso de impuestos indirectos es el caso de los impuestos patrimoniales. En el caso de que sería el impuesto a cuando las personas tienen determinada cantidad de propiedades y patrimonios, empiezan a pagarle al Estado una determinada suma por tener tanto capital. Entonces, acá lo hacemos de forma súper resumida,
Es decir, para poder, de forma tal de poder mencionar cuáles son las principales herramientas con las que cuenta el Estado mediante el sistema impositivo para aplicar políticas de distribución. ¿Sí? Otra de las cuestiones son los gastos de transferencia. Los gastos de transferencia es cómo, mediante el Estado, a través de subvenciones y transferencias, le otorga algo a las familias y a las empresas. Fíjense, subvenciones habíamos dicho que son los pagos que realiza el Estado a las empresas, a través de programas específicos, de beneficios, de subsidios, de lo que sea. Una subvención es en términos generales. Recuerdo que vos me habías preguntado, Daniel, en la primera o segunda clase, la diferencia entre subvención y subsidio, y es muy fina la diferencia. Yo te había dicho que dependía de algo del factor tiempo, y en realidad la subvención es más general que un subsidio. Una subvención incluye cualquier tipo de beneficio específico, y un subsidio es económico. ¿Sí? Y en el caso de las transferencias es cuando el Estado realiza determinados pagos a las familias, que esos pagos no son frutos, digamos, de las actividades productivas. Es cuando realizan pagos de transferencia cuando hay, por ejemplo, becas hacia los estudiantes, subsidios de desempleo, pensiones y demás. Son pagos que realiza el Estado a las familias que no resultan de la actividad productiva. Y otra intervención que puede realizar el Estado para poder lograr una mejor política de distribución es el caso de la intervención directa, que es cuando establece la exigencia de que exista un salario mínimo vital y móvil, ¿sí? Que les permita a las personas poder satisfacer las necesidades básicas. Bien. Bueno, con esto terminamos la unidad 5. ¿Alguien tiene alguna duda? Por ahí es mucha información de golpe. Tienen tiempo para procesarla y preguntar cuando quieran. Bueno, con esto la teoría de la unidad 5 es cortita. Van a ver que en el documento de trabajo ya está puesto en el Moodle, creo que es un documento de, no sé si llega a 30 páginas, y en las diapositivas se trató de compilar la información más importante para esta unidad. Si tienen alguna duda me la pueden consultar ahora, y si no, luego a la tarde con Emiliano van a resolver el trabajo práctico integrador, donde con ese trabajo práctico integrador ya quedarían cerraditos todos los temas que son necesarios para el primer parcial. ¿Estamos? Bueno, chicos, nos vemos la próxima.